Bueno, a tiempos y situaciones complejas, análisis complejos. En el plano internacional los tenemos y siempre es un agrado conversarlos con nuestro colega, quien además es sociólogo, analista internacional y siempre muy gentil con esta radio y por lo tanto con ustedes, Raúl Sor. Raúl, buenos días, muchas gracias por poder dialogar esta mañana. Hola, buenos días, Patricio. Un placer estar con tu radio. Sí, lo mismo para nosotros, Raúl. Bueno, partamos por Venezuela y luego vamos a Medio Oriente, si te parece. Hay una impresión instalada, estoy haciendo una pregunta deliberadamente general para favorecer tu análisis libre, Raúl. Hay una sensación instalada de que las condiciones hoy, si bien tienen elementos de continuidad, son distintas a las que hubo en elecciones anteriores, ¿no? Y esto antes de entrar al tema de la elección, de la legitimidad, de los resultados, en fin, pero de esas condiciones... Patricio, perdóname, pero apenas te escucho. Vamos a ver si te podemos aumentar el retorno. ¿Me escuchan mejor, Raúl, ahí? No, tenemos una dificultad con Raúl, vamos a tratar de remediarla quizás volviendo a comunicarnos con él. Bueno, les contábamos que efectivamente ha habido durante el día de ayer varios pronunciamientos en relación a la situación de Venezuela. El propio jefe de Estado, Nicolás Maduro, lo había hecho y es en ese contexto entonces que queríamos partir conversando con Raúl. A ver si ahora, Raúl, me escuchas mejor. Ahora te escucho perfectamente, disculpa, pero... No, claro, si no podemos escuchar, es difícil conversar. Esto a propósito de la sociedad crispada en la que sí, eso a propósito de la sociedad crispada en la que vivimos también. No, Raúl, lo que quería decir era una pregunta deliberadamente amplia para que tú la desarrolles con libertad. Ni siquiera entrando aún al tema de los resultados de las elecciones, de los conteos oficiales, en fin, da la impresión de que hay condiciones contextuales distintas, si bien tienen evidentes elementos de continuidad a las que habíamos visto en elecciones anteriores donde también tuvimos la posibilidad de conversar contigo. Si estuvieras de acuerdo con esa afirmación, ¿cuáles serían esas condiciones contextuales que han cambiado? Bueno, la primera y muy importante es que el poder desgasta y uno sabe que incluso en los gobiernos que han tenido viento a favor, que no es el caso de Venezuela, y por viento a favor me refiero a buenos precios para las materias primas, mercados abiertos a los cuales pueden acceder con facilidad. Esto no han sido las condiciones para Venezuela en que, digamos, el ingreso fundamental y principal por lejos, del orden del 90%, es el petróleo, que si bien los precios no están mal, la producción ha ido bajando en forma sustantiva y por lo tanto el Estado, que es, digamos, brindaba una cantidad enorme de subsidios, se ha visto mermado en su capacidad y ello ha redundado en una creciente pobreza y dificultades sociales, y en esas condiciones naturalmente cualquier gobierno, por popular que sea, va a ir bajando su votación y ya se veía elección tras elección que el gobierno de Maduro estaba teniendo crecientes dificultades para imponerse y cabía esperar que, dada la circunstancia, esto podía llevar a una derrota. No sabemos, digamos, las cifras no hemos visto, porque hay una condición que si tú quieres tener alguna credibilidad en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento de la historia, hay una condición sine qua non, y esa es la transparencia. Es decir, un sistema que no tiene transparencia en este ritual democrático que son las votaciones, las elecciones, en las cuales si tú convocas a elecciones, bueno, no, o defraudas, haces un fraude, o tienes que ser absolutamente transparente, hasta el último voto. Y desgraciadamente Venezuela en estas elecciones no cumplió con este requisito. Yo fui en una oportunidad observador en unas elecciones que las ganó precisamente Chávez, y que, bueno, me pareció que era evidente que él era el genuino vencedor, y
digamos, uno de los antecedentes que a mí me convenció, aparte, digamos, del proceso administrativo, era que en Los Cerros Chávez arrasaba en Caracas. Sí. Y fui a varios centros de votación. Y cuando abrían las urnas, pero era un desborde de votos chavista. En cambio, en ciertos barrios que podríamos asimilar a nuestras famosas 3 comunas de Santiago, Vitacura y otra, la derecha, la oposición, a su vez ganaba, pero por cantidades impresionantes. Bueno, durante muchos años, Raúl, hubo en Venezuela un alineamiento político por clase social, ¿no? Que parece que es lo que ahora se rompió, ¿no? Exactamente. No, yo no me atrevería a hacer un vaticinio tan claro en términos sociales, porque esto requiere de estudio, pero sí, en el pasado era, puedo dar fe de que era algo pero impresionante, hasta cierto punto como lo es en Chile también, pero las circunstancias cambian y el malestar parece haberse trasladado a otros sectores que antes eran entusiastas partidarios del chavismo. Para despejar este punto, Raúl, entonces podríamos deducir de tus palabras que lo que se le está pidiendo hoy día a las actuales autoridades venezolanas no es muy distinto a lo que se le pide a cualquier gobierno de cualquier país del mundo en cualquier contienda diplomática. Te lo pregunto para que tú lo puedas señalar, porque también a veces aquí opera, y es cierto que en el pasado Venezuela ha tenido fenómenos evidentes de asedio internacional, esta idea de que habría una persecución contra Venezuela, pero bueno, la transparencia no es una moción persecutoria, sino sería entonces una moción estándar, ¿no? Lo que ocurriría en cualquier elección a nivel mundial. Absolutamente, el requisito de cualquier proceso, no solamente electoral a nivel nacional, en una elección en una universidad, en cualquier institución, la transparencia es decir, una elección no tiene ningún sentido y no aporta el elemento más importante en toda sociedad y en todo grupo humano, que es la legitimidad. Es decir, una autoridad que no tiene legitimidad no es autoridad, es decir, es una imposición, de manera que la transparencia es la condición sine qua non, absoluta, que debe tener cualquier elección a cualquier nivel, en cualquier grupo humano y naturalmente en todas las sociedades. Y por lo que vemos hasta ahora, Venezuela no ha cumplido con ese requisito y es lo que han planteado los mandatarios de otros países en todo el mundo y en toda América Latina, incluso aquellos gobiernos que tienen simpatía hacia el madurismo, hacia el gobierno venezolano, como por ejemplo el presidente Lula, que le ha dicho a Venezuela: está bien, yo creo, pensamos las declaraciones de Lula que el proceso fue normal, pero ahora hay que mostrar los resultados de manera que no dejen duda, transparencia, y eso se lo ha solicitado, lo ha pedido México y lo han pedido el conjunto de los países latinoamericanos, algunos con un sesgo político natural, digamos, con una perspectiva de oposición a Venezuela y al madurismo y a las corrientes de izquierda en Venezuela, y lo hacen con un sesgo ideológico, y de allí que, aunque Estados Unidos viene de declarar de que descarta el éxito de Maduro y señala que hubo fraude, incluso da los porcentajes que Estados Unidos estima que se le bilaron al candidato Edmundo González, que el candidato de la oposición. Pese a ello, digamos, Estados Unidos, que en el pasado ha tenido una posición de sabotaje, de sanciones, digamos, terminó aceptando, de mala gana, pero terminó aceptando los triunfos del madurismo. Bueno, en esta ocasión han dicho hasta aquí, es decir, esto ya ha ido más allá y lo que se pide es que se exhiban las actas, ¿no? Sí. Raúl, bueno, hay 3 cosas inmediatas que son bien importantes, yo diría que son irrenunciables, que son la transparencia, la democracia y los derechos humanos.
humano, pero el mundo funciona como funciona y no como uno quisiera que funcionara, ¿no? Hay otros factores que son tan o más relevantes que están en la trastienda y que son lo que podríamos llamar, disculpa que lo resuma en una palabra, ¿no? La geopolítica, ¿no? No es muy preciso el concepto, pero es para darme a entender. Y te lo pregunto fundamentalmente porque se ha estimado que el rol de gobiernos como México, como Brasil, como Colombia es muy relevante en este momento, pero al menos quería hacerte dos comentarios que no tienen forma de pregunta, pero que sí tienen fondo de preguntas, que son, primero, en el caso de Brasil, que pertenece a los BRICS, para los cuales es importante que Venezuela siga alineado más o menos del modo en que lo ha hecho hasta ahora, y para Colombia, que antes de Petro era quizás el principal aliado de Estados Unidos en Sudamérica, y en una hipotética victoria de la oposición que daría lugar a un gobierno muy cercano a Estados Unidos, podría significar dificultades para el gobierno de Petro. Bueno, esos factores que están en la trastienda de lo más urgente e inmediato, ¿cómo podrías ponderarlos y fundamentalmente en relación a estos tres países? México, Brasil, Colombia. Bueno, tú lo has señalado muy bien, Patricio. Los intereses, digamos, en general los gobiernos establecen o fijan sus posiciones en función de sus intereses nacionales, y a veces los intereses nacionales no coinciden con los procesos electorales en un país determinado. Y ahí tienes una opción muy difícil, que es la que justamente están manejando los países que tú mencionaste. Ahora, ciertamente para Colombia y para el presidente Petro, sería que es el primer presidente prácticamente en la historia de Colombia, el primer presidente de izquierda, enfrentarse a una Venezuela con un gobierno de ultraderecha, y digo ultraderecha porque la señora Machado tiene una postura de ultraderecha, no es una derecha moderada, no es una derecha democrática tradicional, y como tú mismo lo dijiste, es una aliada muy cercana a Estados Unidos. Estados Unidos apoyó su candidatura, ella fue la candidata favorita, pese a que el electo naturalmente es el señor González, pero él es una figura que no gravita mayormente en la política, y que queda absolutamente claro que sería un gobierno de fachada para la señora Machado, que lo acompañó a lo largo de toda la campaña. De manera que sí, hay situaciones, digamos, de interés nacional que a veces contrastan con los intereses o con las realidades políticas. Lo mismo podría ocurrir en Estados Unidos en las elecciones en noviembre, pero en definitiva ese es el juego democrático y tendrás que convivir con aquellos que son la preferencia de las mayorías. Parecería ser, con eso finalizamos este tema y vamos al otro, Raúl, que aquí una vía de salida posible, o quizás la única, pero bueno, ahí el experto eres tú, es una negociación. Perdona, Patricio, pero se baja el volumen. A ver, vamos a ver si lo podemos recuperar. ¿Me escuchas ahí, Raúl? Te escucho, pero mal. Ya. Ahora está bien. Vamos a tratar de retomar el contacto para para que me puedas escuchar perfectamente, Raúl. A ver, ahí están haciendo los esfuerzos nuestros compañeros. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, mejor, pero no como de pronto bajó el volumen. Hay un problema técnico por allá. Hay un problema técnico que lo vamos a resolver. Te voy a proponer lo siguiente: yo voy a hablar lo más fuerte que puedo. En este momento te estoy escuchando razonablemente bien. Ya, perfecto. Elevé también mi propia voz, Raúl, para que me puedas escuchar bien. Te decía que parece ser que la única vía posible cuando no se ve una fuerza que pueda avasallar a la otra es una negociación a gran escala. No sé cómo vislumbras eso, qué tipo de negociación sería, en torno a qué ejes, en fin. Bueno, hay una, digamos, la cantidad desconocida en Venezuela son las Fuerzas Armadas. Es decir, ninguna solución se puede lograr sin las Fuerzas Armadas como un árbitro. Hasta donde conocemos hoy día, las Fuerzas Armadas están profundamente involucradas e integradas al gobierno, y
digamos, cualquier negociación pasa por ellas como el árbitro o el garante de un acuerdo. Un cambio de gobierno, un cambio de régimen en Venezuela va a exigir por parte del madurismo una serie de garantías que no van a ser perseguidos, que no va a haber un despido generalizado de sus funcionarios y que van a poder mantener no solamente los funcionarios, sino que los militares, algunos de los privilegios que lograron acumular a lo largo de estos 25 años de gobierno, en el cual las Fuerzas Armadas han sido un partícipe absoluto, y por supuesto recordamos que Chávez era un uniformado y que este gobierno nació en alguna medida también de las Fuerzas Armadas, de manera que, digamos, en 25 años de ideologización, de participación en el gobierno, con los compromisos que ellos representan, ellos tienen que ser parte de la solución. No creo que pueda haber una al margen de lo que quieran las Fuerzas Armadas, y la oposición venezolana lo que le está pidiendo a las Fuerzas Armadas es neutralidad, es decir, que reconozcan los resultados de las urnas y nada más. Sí. Claro, pero en política no es tan simple. En política lo que se está disputando es el poder, y van a haber distintas cuotas, y cada sector va a querer preservar aquello que tiene y donde pueda acrecentarlo. De manera que yo creo que se abre un periodo bastante tenso de negociaciones en Venezuela que eventualmente van a encontrar una salida. No creo que esto va a terminar en un enfrentamiento, pero digamos, nadie tiene una bola de cristal. Sí. Raúl, yendo a Medio Oriente, ¿para qué se asesina a Ismael Haniyeh, aparte de para asesinarlo, ¿no? ¿Tú entiendes la pregunta? Bueno, Israel ha proclamado una política que la graficó con la metáfora: hay que cortar la cabeza de la serpiente. No sirve de nada mutilar el cuerpo de la serpiente porque se rehace, pero hay que decapitarla. Y ha estado en una política de decapitación, es decir, de asesinato de los líderes de distintas organizaciones insurgentes palestinas que luchan contra Israel. Lo ha hecho con Hamas, lo ha hecho con Hezbollah, y con Hamas en forma metódica desde hace bastante tiempo. Allí donde pueden dar con alguno de sus jefes, lo han hecho. Lo que sorprende en este caso que Haniyeh era el jefe del ala política de Hamas, y de lo que uno conoce de experiencia en el mundo, muchas de estas organizaciones, por ejemplo, el IRA en Irlanda del Norte, tenía una dirección política y una dirección militar, igual que Hamas. Hamas tiene su ala militar, por así decirlo, por razones obvias, digamos, tiene su comandante y tiene sus representantes políticos. Haniyeh era el jefe del ala política, un hombre de gran ascendiente político, y que era el que estaba participando en las negociaciones de paz. Ahora, hay, digamos, ¿por qué se asesina a Haniyeh en momentos en que, según informes internacionales, las negociaciones de paz se mantienen o se acercan a un punto positivo, por lo menos para un cese al fuego o una tregua? Uno se pregunta cuál es el motivo, y uno de los motivos, digamos, hay varias hipótesis. En primer lugar, Haniyeh era el contacto, el hombre más cercano con Irán, digamos, de la organización Hamas, es decir, que es la organización que controla políticamente la franja de Gaza, de donde se libra esta guerra, que ya lleva más de 9 meses y que ha dejado
cerca de 40.000 muertos entre los palestinos y entre los gazatíes específicamente. Y bueno, esta situación, esta relación con Irán preocupaba especialmente a Israel, que ve a Irán como un enemigo antagónico, y ha estado denunciando permanentemente que Irán está en el proceso de fabricar una bomba nuclear, que Irán es una amenaza existencial para Israel, e Irán a su vez denuncia a Israel como el principal agente del imperialismo y de Estados Unidos en la región, y como un enemigo intrínseco del proceso revolucionario iraní, digamos, de los ayatolás, de los grupos religiosos que hoy día gobiernan en Irán. De manera que ese era uno de los elementos que hacían de Haniyeh un blanco favorito. Y otro que, digamos, hay quienes especulan que el gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel no tiene ningún interés en llegar a un acuerdo de paz. Él lo planteó al comienzo de la guerra, que iba a destruir Hamás, y que no había ninguna posibilidad de paz y que no estaba dispuesto a un acuerdo mientras Hamás tuviera una existencia política relevante. Y una forma de eliminarla es, digamos, deshacerse de sus líderes, y que son líderes que han tomado décadas en llegar a ser quienes son. Por supuesto, cualquier líder puede ser reemplazado, pero no con la misma experiencia, no con el mismo implante que tenía Haniyeh. Pero en todo caso, la situación allí se puede especular que, y en Israel hay quienes especulan que, digamos, Netanyahu tiene algún interés en prolongar el conflicto y que no tiene ningún estímulo en lograr un acuerdo de paz, en la medida que, si el país se normaliza, deberían llamar a elecciones después de este conflicto. Netanyahu tiene mucho que responder junto con el ejército de Israel, que fue, digamos, el 7 de octubre, fue del año pasado, pillado por sorpresa, y no logró proteger el territorio como debió, su territorio como debió haberlo hecho, y se dio una masacre de cerca de 1.200 israelíes. Bueno, alguien tiene que responder por ese tremendo fracaso de parte del ejército y el gobierno de Israel, y en última instancia es el gobierno el que responde, y por el fracaso de recuperar a los rehenes. Y digamos, los rehenes los han ido recuperando a cuenta gota, y los únicos que realmente consiguieron devolver o captar en buenas condiciones fueron lo que se lograron en una de las treguas, en uno de los cese al fuego. De manera que el hecho de que el conflicto se prolongue y la presión por lograr el retorno de los rehenes, que se sabe cada vez son menos porque, digamos, los mantienen prisioneros en túneles en condiciones miserables, bueno, finalmente eso va a la cuenta, se lo van a cargar a Netanyahu, cuya popularidad, según las encuestas, es bajísima. Si hubieran elecciones, según las encuestas, él las perdería, y eso es lo que da pie a la hipótesis que él tiene un interés en prolongar el conflicto, y que cada vez que han habido negociaciones, Israel ha ido colocando nuevas condiciones a sabiendas que esas obstaculizan digamos, una posible tregua. O sea, ganar tiempo. Claro, y una de las cosas concretas que plantean, digamos, Hamás pide que las tropas israelíes salgan del territorio, y Netanyahu ha dicho: nosotros no vamos a terminar la guerra hasta que Hamás esté destruido. Bueno, ¿cuándo va a estar destruido Hamás? Hamás es una ideología, es cierto, es una organización, pero una organización como Hamás se reconstituye con mucha facilidad, por lo tanto podría ser una guerra sin límite.
Y eso es lo que estamos viendo en los hechos, Raúl. Finalizo con esto. ¿Hay algo que pueda detener a Netanyahu en el corto plazo? Porque hasta el momento nada, ni las resoluciones ni de Naciones Unidas, ni las movilizaciones a nivel mundial, ni las declaraciones al menos públicas de Estados Unidos, ni de la Unión Europea. Seguimos más o menos tal cual. ¿Hay algo que pueda detener a Netanyahu? Sí, los israelíes. Ajá. Las urnas. Los israelíes, y hay síntomas que que el descontento está llegando a diversos niveles preocupantes para Israel, entre otros, digamos, al propio ejército. Es decir, cada vez más son los oficiales que cuestionan la estrategia que está siguiendo Israel en términos de que no ven una salida y que el conflicto se está agravando, y los costos del desprestigio de Israel a nivel internacional, el aislamiento que está resultando de esta guerra, que cada vez es más claro no tiene destino, y se da lo que se da en todas las guerras, es decir, la brutalidad, los abusos, los crímenes se multiplican, y esa es la naturaleza de la guerra en cualquier lugar del mundo siempre. Es decir, cuanto más largo un conflicto, más sangriento, más crece la sed de venganza entre todas las partes, entre todos los participantes, y Israel no puede escapar de esa ley de hierro. Raúl Sor, muchas gracias, como siempre. Te mandamos un abrazo a la distancia y que tengas un muy buen día. Igual, Patricio. Suerte para la radio. Gracias Raúl, para ti también. Ahí estaba Raúl Sor dándonos su parecer, su análisis, yendo siempre, como lo hace Raúl, más allá de lo inmediato, a lo que circunda, lo que precede y lo que vendrá después eventualmente de la situación política actual en Venezuela, y por supuesto también de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, con esta preocupación por esta persistente